Mi esposa me quiere divorciar para quedarse con mi dinero y tiene ayuda de mi hija, pero ahora se han quedado sin nada por su codicia. Yo, de 46 años, he estado casado con mi esposa, Lian, de 40 años, durante 20 años. Tenemos una hija juntos, Mary, de 19 años, que recientemente comenzó la universidad. Siempre me he enorgullecido de trabajar duro para brindar una vida cómoda a mi familia. Nunca hemos tenido que preocuparnos por pagar facturas, quedarnos sin dinero o preguntarnos de dónde vendría nuestra próxima comida. En general, gano bastante bien y tengo lo que algunos considerarían una pequeña fortuna ahorrada en diversas inversiones. Hay suficiente dinero como para que pudiéramos vivir un estilo de vida muy lujoso si quisiéramos, pero siempre he creído en ser financieramente responsable. Así es como adquirí tanta riqueza en primer lugar. No es que esté tratando de presumir. Mi punto es que, aunque nunca hemos tenido problemas financieros, eso no significa que sea tacaño. Simplemente, soy razonable con el dinero, pero entiendo la importancia de gastar un poco más para darnos algunos gustos de vez en cuando. Mi esposa fue ama de casa durante toda la infancia de Mary, y mi hija pudo ir a su universidad soñada sin preocuparse por préstamos estudiantiles. Ambas condujeron los autos de sus sueños, dentro de lo razonable. No iba a comprarle un Lamborghini a nadie, pero a mi esposa le encantaba su Range Rover y mi hija estaba feliz con su BMW Serie 3. Personalmente, me encantan las vacaciones, y siempre tomábamos un bonito viaje familiar una vez al año. Cuando nos casamos, ya me estaba yendo bien. Tenía un buen trabajo y pocas responsabilidades, así que invertí la mayor parte de mis ingresos disponibles en varias inversiones. Esto no era algo que compartiera mucho con las chicas cuando estaba saliendo, así que usualmente pensaban que estaban saliendo con un hombre que ganaba bien y podía gastar dinero en ellas. Esto llevó a más de unas cuantas historias de terror, donde mujeres materialistas me dejaban, después de descubrir que no era el tipo de hombre que gastaba sin control. Mi esposa era diferente a otras chicas, o eso pensé. Nunca me dio la impresión de que estaba interesada en mi dinero. En un momento en que tenía cerca de 7 cifras en ahorros e inversiones, la llevé a una primera cita a un pequeño restaurante, no como una prueba, simplemente porque me encantaba su café, y aún lo hago, y no se quejó. Incluso ofreció dividir la cuenta, lo cual rechacé. Fue en ese momento cuando pensé que había encontrado a la rara mujer, que busca más que dinero en una relación, y de inmediato hice movimientos para seguir saliendo con ella. Un tiempo después, estábamos casados y teníamos una hija. Las cosas habían ido bien durante la mayor parte de nuestro matrimonio, o al menos eso pensé. Vivíamos una vida cómoda y teníamos una hija hermosa e inteligente. Creo que el primer dominó que comenzó el colapso de mi matrimonio, fue cuando Lian se dio cuenta de cuán rico realmente era. Aún no sé cómo lo descubrió, pero sus gustos cambiaron poco después de eso. De repente, empezó a pedir cosas más extravagantes. Quería ropa de diseñador y joyas caras. Nuestros simples viajes familiares ya no le eran suficientes, ahora quería volar en primera clase a resorts de 5 estrellas. Al principio intenté complacerla donde pude, pero pronto me di cuenta de que no tenía límites, en cuanto a cuánto estaba dispuesta a gastar del dinero que yo había pasado más de la mitad de mi vida acumulando. Una noche senté a Lian, con la esperanza de tener una conversación honesta sobre sus nuevos hábitos costosos. Le expliqué que, aunque teníamos más que suficiente dinero, necesitábamos ser responsables. Le señalé que fue, precisamente, la responsabilidad financiera lo que me permitió acumular ese dinero en primer lugar. Le dije que no quería vaciar nuestros ahorros en cosas frívolas, cuando podíamos estar asegurando un mejor futuro para nosotros y nuestro matrimonio. Sabía que no estaría feliz con eso, pero no esperaba su reacción. Lian explotó conmigo. Empezó por llamarme tacaño y controlador, acusándome de ser mezquino con mi dinero como una forma de abuso financiero. Luego se quejó de que tenía más dinero que cualquiera que conociera, pero vivíamos como pobres. Le señalé los autos bonitos que ella y nuestra hija conducían, así como los viajes anuales, pero simplemente se burló, diciendo que no era nada comparado con cómo deberíamos estar viviendo. Y no soy la única que piensa así, Mary está de acuerdo conmigo, agregó. Mencionar el nombre de Mary me tomó por sorpresa. Había asumido que esta obsesión con gastar dinero era solo un problema de Lian, pero aparentemente, había estado alimentando a nuestra hija con el mismo veneno. Mary no había hablado tanto conmigo recientemente, y siempre pensé que era simplemente porque se había mudado a la universidad. Ahora empecé a creer que podría estar descontenta conmigo, porque no gastaba dinero de la forma en que ambas preferirían. En mi mente, Mary seguía siendo mi pequeña niña, y había trabajado duro para asegurarme de que entendiera el valor de cada dólar ganado. Claro, pagué su matrícula y le compré un auto lujoso, pero eso era solo para hacerla feliz. Desde que tuvo edad suficiente, me aseguré de que trabajara en trabajos de medio tiempo y durante los veranos. Le enseñé a invertir lo que ganaba y cómo gastarlo sabiamente. Fácilmente, podría haberle dado ese dinero, pero estaba tratando de prepararla para su futuro. Se sintió horrible descubrir que mis enseñanzas tal vez no habían calado en absoluto. Después de esa conversación, las cosas empezaron a deteriorarse entre Lian y yo.
También había tensión en mi relación con mi hija. Ella me llamaba menos, y cuando lo hacía, era para pedirme dinero para ir de viaje o de compras con sus amigos. Cuando intenté explicarle lo que le había dicho a su madre sobre la administración financiera, me respondió, sí, mamá me dijo que esa era tu excusa. La palabra excusa me dolió bastante. No quería repetir la discusión que había tenido con su madre, pero ¿acaso no es tarea de un padre poner a su hija en el camino correcto? Intenté decirle que no era una excusa, que así era como había acumulado la riqueza que ellas querían que gastara sin control. Pero ella no me escuchaba. Se lanzó en una especie de discurso, diciendo que tenía amigas cuyas familias no eran ni de cerca tan ricas como nosotros, pero vivían mejor. Deberíamos vivir como celebridades, como los Kardashian. No podía creer lo que estaba escuchando de Mary. Pensé que la había criado con suficiente autoestima como para no ceder ante la presión social, pero nunca imaginé que esa presión vendría de su propia madre. Al final, yo era el responsable de nuestras finanzas, por lo que no gastaríamos más o menos de lo que yo decidiera. Sin embargo, hubo un gran cambio en la energía de nuestra familia. Mi esposa y mi hija parecían resentirme por no ceder a sus demandas financieras, aunque no tenían ningún problema en gastar el dinero que yo elegía darles. Curioso cómo funciona eso. Creo que estuve en negación por un tiempo después de esto. Intentaba salvar lo que podía de mi relación, aunque mi esposa y yo empezábamos a discrepar fundamentalmente sobre el presupuesto y las finanzas. Pero me convencí de que estaría bien, ya que ella no tenía acceso a la mayor parte de mis fondos. Recibí una dosis de realidad en forma de una notificación en su teléfono un día. Estábamos sentados juntos cuando sonó un sonido de notificación único en su móvil. Intenté echar un vistazo a su pantalla, pero ella lo tenía inclinado, de modo que no pude ver. Eso me pareció sospechoso, así que le pregunté qué era la notificación. Me dijo que era una notificación de configuración y se negó a dar más explicaciones. Ese incidente me rondó en la cabeza durante un tiempo, así que decidí revisar su teléfono para averiguar qué estaba ocultando. Me llevó unos días, pero finalmente logré tener su móvil en mis manos. Revisé sus aplicaciones y descubrí que había creado un perfil en una aplicación de citas. No era una aplicación como Tinder, sino una de esas exclusivas que se enfocan en hombres ricos. En ese momento, me di cuenta de que nuestra relación había terminado, y tuve sentimientos encontrados. Me sentí triste y traicionado, pero también un poco aliviado, como si mi relación fallida hubiera sido finalmente liberada de su miseria. Tenía miedo de revisar sus mensajes en la aplicación. Ya sabía que nuestra relación había acabado, pero eso no significaba que quisiera ver pruebas de que se ofrecía a otros hombres. No creo que la ignorancia sea felicidad, así que revisé la aplicación. Noté que su biografía contaba algunas verdades a medias. Decía que estaba acostumbrada a vivir un estilo de vida de clase alta, y que buscaba a un hombre que pudiera consentirla como se merecía. Curiosamente, omitió el hecho de que estaba casada y tenía una hija. No encontré pruebas de que hubiera dormido con alguno de esos hombres, pero había intercambiado mensajes con algunos. No importaba. El simple hecho de que estuviera en una aplicación de citas ya era prueba de su traición, al menos para mí. Ella me había engañado. Lo peor fue que, su biografía, decía que acababa de salir de una relación con un hombre rico que no la había consentido como ella merecía. Así que ya había dado por terminado nuestro matrimonio. Cualquier esperanza que tenía de que pudiéramos arreglar las cosas había sido arrastrada al abismo. Tenía que confrontarla. No iba a vivir una mentira, así que necesitaba saber en qué situación estábamos. Fui directamente hacia ella y le pregunté por qué estaba en una aplicación de citas. Empezó a balbucear y dijo que solo tenía curiosidad, que no había conocido a nadie. Normalmente, soy una persona paciente, pero descubrir que mi esposa no era quien yo pensaba, me había dejado irritable. Le grité que dejara de mentirme, que había leído sus comentarios. Su voz empezó a temblar como si fuera a llorar, y la interrumpí para decirle que se ahorrara las lágrimas. Su voz seguía temblando y dijo que solo estaba buscando una distracción, porque no estaba viviendo el estilo de vida que merecía de mí. Solo estaba hablando con esos tipos, eso es todo, insistió. Tuvimos una fuerte discusión al respecto, donde ella repetía que no me había engañado, y yo le dije que necesitaba tiempo para pensar. Salí a dar una vuelta en coche para despejar mi mente. Me di cuenta de que necesitaba hablar con Mary para averiguar qué le había contado su madre. Parecía que ahora compartían todo. Quizás ella me diría algo que respaldara lo que su madre había dicho, o tal vez confirmaría que su madre estaba lista para dejarme y que nuestra relación estaba condenada. Decidí que iría a verla al día siguiente. Odiaba involucrar a mi hija en un problema entre mi esposa y yo, pero tenía que llegar al fondo de esto. Conduje hasta la escuela de Mary y la visité en su dormitorio. No parecía muy emocionada de verme, y le pregunté si sabía que su madre estaba en una aplicación de citas para hombres ricos. Ni siquiera intentó negarlo. ¿Puedes culparla? ¿De qué sirve estar con un hombre rico que nos trata como si fuéramos pobres? No voy a mentir, sentí ganas de llorar al escuchar eso. Nunca sabrás el dolor que causa escuchar a tu pequeña hija hablarte de esa manera. No solo sabía lo que su madre estaba haciendo, sino que lo apoyaba.
Entonces, ¿estás bien con que tu madre me traicione, buscando hombres que le puedan dar qué, exactamente? Le pregunté. Mary solo puso cara de que era un fastidio, y dijo que su mamá quería un hombre que estuviera dispuesto a darle el estilo de vida que yo, supuestamente, debía darles. Dijo que yo tenía el dinero, pero que no estaba dispuesto a darles ese estilo de vida, y que ambas merecían algo mejor. Me sentí increíblemente decepcionado, al descubrir que había criado a una hija que creía que esa era una justificación para la infidelidad. Lian había envenenado la mente de mi hija, y eso me enfureció. Estaba cansado de tener la misma conversación una y otra vez. Intenté una última vez señalar que yo había proveído para las necesidades de mi familia, además de algunos lujos cuando era sensato. No es suficiente. Tienes millones, y vivimos como si fuéramos de clase media, me respondió. Luego me explicó lo vergonzoso que era para ella que sus amigos pudieran permitirse cosas más lujosas, mientras que ella tenía que rogarme por dinero. No es como si te estuviera dejando ahora mismo, solo está manteniendo sus opciones abiertas. Si ella pensaba que eso me ayudaría a sentirme mejor, no lo hizo. No había mucho más que decir después de eso. Ella seguía tratando de explicarse, pero yo simplemente me levanté y me fui. Conduje de regreso a casa sintiéndome completamente destrozado. Esa noche, tanto mi esposa como mi hija se sentían como completas desconocidas para mí. Las palabras de Mary resonaban en mi cabeza una y otra vez. Su madre no me lo había dicho directamente, pero parecía que las dos habían estado discutiendo la posibilidad de que ella me divorciara para quedarse con la mitad de lo que poseo. Estaban tan desesperadas por mi dinero que Lian estaba dispuesta a tirar 20 años de matrimonio. No voy a dejar que me tomen por tonto. Si esto va a llegar al divorcio, entonces me adelantaré. Un amigo mío pasó por algo similar hace algunos años, y me recomendó al abogado que lo ayudó a protegerse. No puedo hablar de lo que estamos haciendo ahora, pero estaremos preparados para ellas. Actualización 1. Sé que ha pasado un tiempo desde que compartí mi historia por primera vez. Mirando la fecha de la publicación original, han pasado más de 3 años. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Como dije la última vez, el divorcio era la única opción. Desafortunadamente, para mí, fui bastante ingenuo cuando me casé. Los acuerdos prenupciales no eran un tema tan popular en ese entonces, así que nunca supe cómo protegerme. Incluso si hubiera pensado en eso, probablemente no lo habría hecho porque estaba convencido de que mi esposa era diferente. Ella no era materialista como las otras mujeres, qué chiste. Una cosa tenía clara, no iba a permitir que esta mujer se llevara la mitad de mis bienes en un divorcio. Había pasado 20 años ejerciendo disciplina financiera y control, para construir una cantidad decente que debía apoyarnos a ambos durante la jubilación, además de proporcionar una buena herencia para mi hija. Ahora, mi esposa y mi hija querían arrancarme todo, para gastarlo viviendo como las Kardashians o cualquier otra celebridad vacía que idolatraran. Preferiría quemarlo todo antes de permitir que eso sucediera. Ellas querían sacarme millones, yo me aseguraría de que no vieran ni 1 millón en total. Iba a proteger tantos de mis bienes como pudiera. El abogado de mi amigo, especializado en ayudar a hombres ricos a proteger sus activos, me ayudó a hacer algo similar. Nos pusimos manos a la obra de inmediato. Afortunadamente, una parte significativa de mi patrimonio provenía de algunas inversiones inteligentes que hice antes de casarme, por lo que no se podían tocar. Todavía tenía muchos activos que había adquirido durante el matrimonio, y en eso nos enfocamos. Me señaló que esconder bienes en un divorcio es ilegal, pero había formas de mover las cosas para que fueran más difíciles de encontrar. El único inconveniente era que, para que esto funcionara, necesitábamos tiempo. A mí no me importaba, ellas no eran las únicas que podían jugar el juego a largo plazo. Durante casi 2 años, mi abogado y yo movimos la mayor parte de mis bienes. No entraré en demasiados detalles sobre lo que hice porque es un área legalmente ambigua en el mejor de los casos, y en parte porque no es el tipo de cosa que me siento cómodo explicando. Solo publicar esta actualización ya se siente como una confesión de culpabilidad que podría usarse en mi contra. Lo que puedo decir es que implicó maniobras financieras inteligentes, que estaban más allá de mi comprensión en su mayoría, cuentas offshore, cripto estable e inversiones que no levantarían banderas rojas. Estoy simplificando mucho, pero ya te haces una idea. Hubo mucho trabajo detrás de escena para garantizar que esto resistiera cualquier escrutinio. Sin embargo, tenía que mantenerla engañada. No podía dejar que ella iniciara los trámites de divorcio antes de haber protegido la mayor parte de mis bienes, así que fingí que la había perdonado. Incluso empecé a gastar un poco más en ella. Pero sabía que eso no sería suficiente, así que también utilicé su codicia en su contra. Durante una cena, le hablé casualmente de una inversión que estaba esperando. Mencioné que ganaría unos cuantos millones de dólares cuando madurara, y pude ver los signos de dólar en sus ojos. Si esperaba a que esa operación se cerrara antes de divorciarse, la mitad de eso podría ser suyo. Por supuesto, la inversión era completamente ficticia. Su avaricia era tan grande, que ni siquiera se molestó en averiguar que podía hacerme ganar tanto dinero de una sola vez.
Funcionó para mí porque ella empezó a preguntar sobre la inversión sin tratar de parecer demasiado interesada. Yo le daba respuestas vagas para mantenerla interesada, siempre dándole una respuesta que hacía parecer que estaba a solo unas pocas semanas o meses de distancia. Pacientemente, esperó su enorme ganancia, que no existía. Mientras tanto, yo seguía moviendo activos a cuentas offshore y a carteras de criptomonedas. Finalmente, mi abogado y yo sentimos que habíamos movido suficientes de mis bienes para protegerme significativamente. Más importante aún, yo estaba satisfecho con lo que quedaba después. Una rápida revisión de mis activos restantes hacía que pareciera que simplemente tenía un éxito moderado. Si mi ex se quedaba con la mitad de lo que quedaba, estaría bien. No era la gran cantidad que esperaba, y aún tendría la mayor parte de mi patrimonio para mí. Así que le dije que lamentablemente la inversión había fracasado. No lo tomó bien, y solo pasaron 2 meses para que me entregara los papeles del divorcio. Todo lo que dije fue, si esto es lo que quieres, está bien. No pude fingir que estaba dolido. Ambos habíamos terminado con esta relación hacía años, ella solo seguía por el viaje gratis, y yo me había estado preparando para el divorcio. El proceso de divorcio fue brutal. Ella no había ahorrado mucho en preparación para el divorcio, así que contrató a un abogado mediocre. Mientras tanto, mi abogado era especialista en este tipo de casos, y llevábamos años preparándonos. Cuando llegó el momento de dividir los bienes y salió a la luz mi situación financiera actual, la expresión de asombro en los rostros de mi ex esposa y mi hija hizo que todo valiera la pena. Simplemente, me encogí de hombros cuando me miraron. Al final, ella se fue con una cantidad decente de dinero y algo de manutención, pero nada descomunal. Habría preferido irme sin darle un solo centavo a esa cazafortunas, pero podía vivir con esto. Eso era solo una gota en el océano comparado con lo que ella había querido quitarme. Mi ex y mi hija estaban furiosas por esto. Un día, Lian vino a casa y exigió hablar conmigo. Noté que iba vestida muy bien. No soy experto en diseñadores, pero llevaba unos pantalones y una bolsa cubiertos de logotipos que, me imagino, eran bastante caros. Puedo ver que ambas ya empezaron a vivir a lo grande, le dije. Lian no encontró eso gracioso. Me gritó que yo le había robado lo que merecía. Le pregunté a qué se refería, y me dijo que la mitad de todo lo que había construido era suyo. Esta mujer realmente afirmaba que me había ayudado a construir millones de dólares durante nuestro matrimonio, que ella quería gastar tan pronto como se enteró de que estaba haciéndolo mejor que la mayoría. Todo el dinero que había ganado había sido a pesar de ella, no gracias a ella. Simplemente, le dije que mis registros financieros habían sido expuestos durante el divorcio, y ella había recibido su parte justa de todo lo que poseía. Más tarde, un amigo me comentó que Lian estaba pasando por dificultades financieras. Se quemó el dinero bastante rápido. Nunca aprendió realmente a administrar sus finanzas y empezó a acumular deudas que no podrá pagar. Escuché de Mary que Lian comenzó a salir con alguien bastante rápido, pero ninguna de sus relaciones ha llegado lejos. Mary y yo hemos comenzado a hablar de nuevo, pero ahora soy yo el que no está tan abierto. No sé si realmente quiere reconectarse con su padre o si simplemente está buscando dinero otra vez, y eso me dificulta abrirme. Es mi hija, y la amo sin importar qué, pero aún estoy dolido y no estoy listo para perdonarla del todo. Quizás algún día pueda deshacer el daño que Lian le hizo, y podamos volver a la normalidad. Hasta entonces, no le daré ni un centavo. Actualización 2. Algunos de ustedes me han estado preguntando sobre mi ex esposa y mi hija, y si he tenido algún contacto reciente con ellas, especialmente en cuanto a la relación con mi hija. Hoy quiero aclarar todo lo que ha pasado en el último año desde mi última actualización, y espero que responda a todas sus dudas. Para empezar, mucha gente se preguntaba por qué Lian no recibió una pensión alimenticia, considerando que ella no trabajaba durante el matrimonio, y en la mayoría de los casos, cualquier juez habría ordenado que yo le pagara una suma mensual durante un periodo determinado. Bueno, la verdad es que, en lugar de pagos mensuales, Lian prefirió recibir todo el dinero de una sola vez durante el proceso de divorcio. A ella le pareció que sería una mejor opción, probablemente porque tenía la esperanza de obtener esa cantidad rápidamente para disfrutarlo de inmediato, sin restricciones. Me imagino que pensó que podría hacer durar lo suficiente el dinero, o que encontraría una manera de seguir obteniendo más. Lo sorprendente, aunque quizás no tanto en retrospectiva, fue lo rápido que consumió todo lo que obtuvo en el divorcio. Aunque no fue ni de cerca la cantidad que ella quería, fue una suma considerable, y aún así, no le duró más de unos pocos meses. Lian nunca aprendió a gestionar el dinero, y durante todo nuestro matrimonio solo lo veía como algo para gastar sin pensar en el futuro. No invirtió ni ahorró nada, simplemente lo derrochó en lujos que creía que la harían sentir mejor, como ropa de diseñador, bolsos y viajes costosos. Claro, cuando el dinero se acabó, vino a mí para acusarme de no haberle dado suficiente. Dijo que debería haber sido más generoso y que, ahora que se había quedado sin nada, debería ayudarla nuevamente. Solo le respondí que no era más mi esposa, y por lo tanto, no era mi problema. La última noticia que tengo de ella es que finalmente consiguió un empleo.
Según lo que me han contado, no es un trabajo que le permita mantener el estilo de vida al que aspiraba. De hecho, dudo que pueda seguir comprando ropa de diseñador o darse esos lujos. Me han dicho que incluso ha vendido algunas de sus pertenencias. Hubo un periodo en el que estaba sin trabajo, justo después de haber consumido todo el dinero que recibió del divorcio. Supongo que al menos eso la forzó a enfrentar la realidad, debe ganarse la vida como todos los demás. Si algo positivo ha salido de todo esto es que tal vez ahora esté aprendiendo lo difícil que es ganar dinero, y por qué me negaba a desperdiciarlo en cosas triviales. Quizás esta sea la lección más grande que Lian aprenda en su vida, aunque tristemente llega demasiado tarde. Siempre estuvo obsesionada con el lujo y las apariencias, y ahora que no tiene más acceso a mi fortuna, está descubriendo lo vacía que era su vida enfocada únicamente en las cosas materiales. También he oído que ha tenido mala suerte en el amor, lo cual no me sorprende. Los hombres con dinero no se interesan en una mujer cuyo único interés es su fortuna. Y sin ese atractivo superficial que una vez tuvo, ha tenido que enfrentar la realidad de vivir como cualquier otra persona. En cuanto a mi hija, este es probablemente el aspecto más doloroso de toda la situación. Lo primero que debo decir es que ya no está incluida en mi testamento. No fue una decisión fácil, pero después de un año de esperar a que hiciera algún esfuerzo por recomponer la relación, llegué a la conclusión de que ella, al igual que su madre, solo me veía como una fuente de dinero. El poco contacto que teníamos era superficial, y sentía que la única razón por la que me hablaba era porque su madre había agotado rápidamente el dinero, y Mary sabía que yo aún tenía una considerable cantidad. Lamentablemente, no puedo confiar en sus intenciones. Durante el último año, la relación con mi hija ha sido distante. No he visto ninguna señal de arrepentimiento por cómo me trató durante el divorcio, ni ningún intento genuino de reconectar por lo que realmente importa. He tenido que aceptar que mi hija ha sido influenciada profundamente por su madre y su codicia, y que cualquier reconciliación que espere debe venir acompañada de acciones sinceras, no de intereses materiales. Por eso, le pedí a mi abogado que la eliminara de mi herencia. He decidido que, cuando me llegue el momento de partir, todo mi dinero será donado a organizaciones benéficas y otras causas importantes, si es que queda algo. Mi hija no recibirá un centavo. Ni siquiera continúo pagando su matrícula, creo que ella también necesita aprender el valor del dinero. Tener demasiado tiempo libre, porque no tiene que trabajar para pagar sus estudios, le ha dado tiempo para pensar en que puede gastar mi dinero. Sé que no está contenta, y esto hace aún más difícil reparar nuestra relación, pero no he tenido otro camino. Y si ella decide no hablarme más por esto, que así sea. Por cierto, también ha tenido que vender ese bonito BMW Serie 3 que tanto le gustaba, ahora que nadie paga por él. En cuanto a mí, sigo trabajando y aún no estoy listo para jubilarme, aunque lo tengo en mente para los próximos años. Afortunadamente, no necesito trabajar por necesidad, lo hago porque me da propósito y estructura cada día. Hay algo muy satisfactorio en saber que trabajas porque te gusta, no porque lo necesitas para sobrevivir. Cuando decida retirarme, tendré todos los aspectos de mi vejez cubiertos, y eso me da mucha paz. Sé que algunos en los comentarios me han dicho que debería gastar más mi dinero, que no tiene sentido seguir ahorrando y viviendo como pobre, entre comillas. Pero esas palabras son una distorsión de lo que viví con mi exesposa. Siempre hemos vivido cómodamente, como clase media alta, pero ante los ojos de mi ex, eso parecía pobreza. Nunca entendió el concepto de moderación ni el valor de la seguridad financiera. Y ahora, viendo cómo terminó, me siento más que justificado en mi enfoque hacia el dinero. Espero que eso responda a todo sobre mi historia.